En la cadena SER, La Hora Extra. Con Raquel García. La corrupción, la miseria moral, el cinismo estructural de nuestra sociedad, signos de nuestro tiempo que hace ya 4 siglos contaba el Guitón Onofre, una de las primeras novelas picarescas del siglo de oro que sube a las tablas del Festival de Almagro el actor Pepe Villuela. Bienvenidas, bienvenidos, comienza La Hora Extra. Pepe Villuela, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, estoy encantado. Bueno, estarás en Almagro, Guitón Onofre, el pícaro perdido de Gregorio González, con dirección de Luis Dors. Bueno, es una de las primeras novelas picarescas del siglo de oro. No sé qué es lo que te animó a hacer esta versión del texto y llevarlo a escena. Pues lo voy a confesar. El hecho de que no se hubiera llevado, o por lo menos que yo no tenga noticia de que se hubiera llevado nunca a escena, pero prioritariamente el hecho de que fuera un autor riojano. El que lo hubiera escrito Gregorio González y que estuviera tan perdida la novela y tan desconocida. Me pareció que era una forma de utilizar el teatro para reivindicar una novela y una historia y un género como es el de la picaresca. Y el hecho de que fuera... Hay muy poca gente que conozca esta novela, que la haya leído, y es la tercera, después de Lazarillo y después de Guzmán de Alfarache. Se publica en 1604 y después desaparece. Y el hecho de que pues ahora a través, digamos, de los túneles del tiempo nos llegue hoy a través del teatro, que no fue escrita para el teatro, me parecía una tarea fascinante y en ella nos embarcamos hace ya bastante tiempo. ¿Y ha sido muy difícil esa adaptación al texto? ¿Cómo ha sido trabajarlo? Pues ha sido relativamente complicado, porque claro, la novela es literatura y el teatro es acción. Entonces la narrativa dentro del teatro muchas veces aburre o... Hay que tener en cuenta una cosa, que todavía no se ha estrenado. Es decir, que todo esto de lo que estoy hablando ahora mismo son suposiciones. A lo mejor luego, pongámoslo negro sobre blanco, a lo mejor no funciona. Entonces, sí, es complicado en la medida en que estás jugando con un material que, bueno, que de alguna manera también merece un respeto, ¿no? Que es patrimonio, y que tienes que tratar desde otro punto de vista para que guste, y que no desvirtúe el lugar del que sale. Es como hacer una reconstrucción de una ruina a través de algo que desmontas para volver a montar. Lo estamos pasando muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho y creemos que este Guitón pues tiene muchas posibilidades en el teatro de hacerse un hueco y de hacer que la gente se anime a buscar la novela y leerla. Guitón Onofre cuenta las aventuras de ese joven pícaro que nos habla de, sí, de la decadencia moral y del cinismo estructural de la sociedad. Yo no sé si 4 siglos después la obra lo que realmente nos hace es de espejo para enseñarnos que igual no hemos cambiado tanto. Pues efectivamente es así, porque podríamos estar hablando de una obra arqueológica, ¿no? Como ya hablaba antes yo de la reconstrucción de una ruina, después de haberla desmontado toda, pero es que de lo que habla es perfectamente actual. Cuando habla de la corrupción o cuando habla de el hambre, quizá en este momento y en este lugar concreto no podemos hablar de hambre como algo muy presente, pero el mundo es un lugar en el que la gente todavía pasa hambre, y si utilizamos el hambre como metáfora, pues también hay mucha gente con ambiciones de cosas que no puede conseguir y que son derechos. Podemos hablar de la vivienda, ¿no? Hace unos años hicimos una función en la que precisamente este tema, tratado por Rafael Azcona, otro riojano, pues hablaba de cómo las dificultades por conseguir un piso llevaban a una pareja a engañar y a embaucar a una pobre mujer mayor para que heredar, ¿no? ese piso. Bueno, pues esa precariedad sigue existiendo, esa miseria moral también sigue existiendo. Los corruptos, pues das una patada y salen 4 en ámbitos mercantiles, en ámbitos políticos, en ámbitos sindicales, en todo tipo de ámbitos aparecen, y tenemos que estar muy alerta, ¿no? Contra ellos. Y luego pues hay algo que yo creo que en el Guitón se está planteando, es hasta qué punto somos afines a Onofre y hasta qué punto somos críticos con él, porque en determinados momentos uno puede llegar a entender que la precariedad arrastre hacia incluso la delincuencia, ¿no? Que digamos, bueno, no, pues el que la hace la paga, sí, pero es que no es lo mismo pagar por haber defraudado montones de millones y poder pagarte unos buenos abogados que pagar por haber robado, pues no sé, un bocadillo y de pronto tener el peor abogado del mundo, y aquello te puede salir muy caro, ¿no? O sea que la justicia también en este sentido yo creo que sale retratada y
y no muy favorecida no muy bien en parada. determinados pasajes de la función. En tu trayectoria, Pepe, siempre has estado muy ligado a los clásicos. No sé qué es lo que más te gusta a la hora de actualizarlos. Yo creo que en los clásicos está todo, es un tópico muy repetido, pero yo admiro mucho a Nuccio Ordine, este autor italiano, profesor de filosofía, que utilizaba en sus clases una constante remembranza y alusión y citas de los clásicos, porque ellos han pasado por lo que nosotros estamos pasando de una manera o de otra. Creo que la esencia del ser humano no ha cambiado nunca, desde que salimos de la caverna o bajamos del árbol, y tienen muchas cosas que contarnos. Y además lo hacen muy bien, porque quizá vivían en un tiempo más reposado, en el que la reflexión y la posibilidad de expresarse no era a través de Twitter o de mensajes cortos, sino que podían explayarse y expresar su pensamiento con una narrativa o con poemas realmente bellos, ¿no? O sea que la palabra en los clásicos está especialmente bien tratada. Y los problemas que tenemos yo creo que son exactamente los mismos, con lo cual recurrir a ellos nos invita a la reflexión y nos sumerge en la belleza. Una reflexión más sosegada que la necesitamos, creo desde que luego, sí. en estos días. En el último programa, Pepe, hablábamos con Rafael Álvarez, el Brujo, que este año ha recibido el Premio Corral de Comedias, también muy vinculado a los grandes clásicos, a los festivales como Almagro o como Mérida. Él nos contaba que son festivales que le han permitido hacer lo que no podría haber hecho ningún otro teatro. No sé qué significan para ti estos festivales. Yo creo que estos festivales, más allá de lo que es la expresión propiamente escénica y teatral, tiene que ver con la relación humana. El hecho de que la gente peregrine hacia Almagro o hacia Mérida o hacia otros festivales de este jaez, ¿no? Indica interés por el arte, indica interés por la literatura, por el teatro, pero también indica un interés por reunirse y hacer de la cultura una fiesta. Porque uno va a Almagro y ve buen teatro, pero también puede pasear por unas calles estupendas, puede visitar otra serie de lugares cercanos que están contaminados en el mejor de los sentidos, pues por el propio Don Quijote, ¿no? Por Cervantes, esa tierra manchega. Si viajas a Mérida, pues inevitablemente el mundo romano te aparece. Te ves sumergido en el pasado y en un pasado además muy sugerente, que te habla del presente y que además yo creo que te permite gozar aprendiendo y relacionándote. Hablábamos de clásicos, pero hablar de Pepe Villuela es hablar del clown. Nunca lo has abandonado y no sé cómo ha evolucionado. ¿Cómo ves que ha evolucionado a lo largo de todos estos años de carrera? El payaso es al personaje al que más le debo. Creo que además no solamente desde el punto de vista profesional, sino personal. Porque lo encontré por casualidad. Yo creo que como se encuentran las grandes cosas o los grandes amigos, ¿no? Sin esperarlo, sin buscarlo, de pronto apareció en mi vida esta posibilidad de expresarme a través de la gestualidad y creando un personaje propio. Es el personaje que más veces he representado en mi vida y es un personaje que nace del interior de uno mismo y ha evolucionado, que es tu pregunta, de la misma manera que lo he hecho yo. Es decir, yo creo que madurando, no sé si eso me lleva a un sitio mejor o peor, pero acumulando experiencia, acumulando quizá también cansancio de muchas cosas, y me ha hecho llegar a la conclusión que ya sospechaba, siendo muy joven, de que la madurez, incluso yo diría la vejez, la decrepitud, tiene un valor añadido muy interesante. De entrada, yo creo que todo lo viejo en esta sociedad en la que vivimos se tiende a arrumbar y a considerar como menor. Y yo creo que las cosas, hablábamos antes de ruinas, ¿no? Bueno, pues incluso eso que podíamos considerar como ruinas humanas, a lo que ya me voy aproximando, la salud, la fuerza, la rapidez, todos esos valores de la juventud se van cambiando por otros, que son el reposo, la calma, la comprensión, una mayor capacidad, yo creo que de síntesis, y el payaso me ha enseñado todas esas cosas. Es decir, para mí los mejores payasos, y muchas veces también los mejores vinos, ganan con los años. Toda la entrevista está en nuestra web y en Ser Podcast. La Hora Extra. Rosario Izquierdo, bienvenida a La Hora Extra.
Hola Raquel, buenos días y muchas gracias. Bueno, acabas de publicar con Alianza tu cuarta novela, Passionals. Igual que hiciste en tu debut literario, Diario de Campo, en esta nueva novela vuelves a la periferia. No sé si vuelves o si en realidad nunca has alejado tu mirada de los márgenes. ¿Por qué te interesa tanto? Bueno, me interesa primero porque conozco los territorios a los que me he aproximado en mis trabajos como socióloga en barrios de Madrid, Huelva y sobre todo Sevilla. Y una vez que ya entro a trabajar en esos barrios, aparece la mirada humana, la necesidad de romper con los lenguajes técnicos que empleamos con la población y de tirar de ese lenguaje literario que me permite interpretar. Y aparte aparecen también mis contactos directos con las mujeres de esos territorios, que creo que tienen mucho que aportar. Claro, ¿qué historias te aportan esas mujeres? ¿Cómo van nutriendo todas tus novelas? Bueno, es que ellas tienen, aunque las tengamos estigmatizadas y algunas personas no las miren siquiera, no, yo creo que tienen muchas fortalezas porque son mujeres que llevan adelante familias, trabajos duros, son sostenedoras de diversos mundos y tienen mucho que aportarnos a las mujeres que hemos tenido más oportunidades en la vida. Entonces, creo que la relación entre mujeres de distinta clase social enriquece a ambas. Y siempre en mi literatura se acaba metiendo ahí, casi que no elijo el tema, sino que el tema me elige a mí. Y esas relaciones, ¿no?, entre mujeres de distintos ámbitos sociales sustenta esta nueva novela. La protagonista de Passionals es una mujer de 50 años que está en paro, pesa en la menopausia, un matrimonio demasiado largo, muchos años, hijos mayores a los que ya no hay que atender. Como ella misma dice, paro, maternidad y matrimonio de larga duración, 3 bombas de relojería, que define ella misma. La protagonista es Pepa. ¿Quién es Pepa, Rosario? Pues puede ser Pepa, casi te diría cualquier mujer de 50 años que esté en esas circunstancias. No he querido hacer un personaje excepcional, sino acercarme a la realidad de muchas mujeres, ¿no? Que en esa edad precisamente también nos sentimos en una especie de crisis existencial, y en el caso de Pepa se suma también la crisis económica y necesita encontrar trabajo, y ya sabemos que con 50 y cuantos más años vayamos cumpliendo, más difícil es el acceso al mercado de trabajo. La novela comienza con un paseo, Rosario, un paseo de la protagonista, alejándose de su barrio, alejándose de su entorno, de todo lo que ella conoce. Es un paseo, lo podemos leer en la novela, es un paseo desesperado, empujado por su propia crisis. Ella acaba desubicada en un lugar que no tiene nada que ver con ella. Quizás. Delante de un salón de manicura, exacto, en ese barrio de la periferia, y refleja un poco su propia desubicación en el mundo, ¿no? Ese paseo termina convirtiéndose en una experiencia transformadora. ¿De dónde surge la idea de este paseo? Háblame de este paseo. Muchas veces, Raquel, las ideas no sabemos muy bien de dónde surgen. Sí que hay en mí una tendencia a pasear por los barrios. Entonces, como ya conozco estos impulsos, no ha sido difícil imaginar a una mujer que lo hace en esa situación desesperada. Y el salón de uñas de repente me pareció, no sé, como que iba a iluminar. Es como, yo lo veo ahora, una vez escrita la novela, como un foco de luz en la narración, que me permite hablar de esas realidades duras, pero con una ligereza que no había quizás empleado en novelas anteriores. Yo te decía, acaba desubicada, ¿no?, en un lugar en el que no le corresponde. O a lo mejor no tanto, a lo mejor no tan desubicada como parece en un principio, ¿no? Bueno, ella va, creo que esa desubicación, que es cierta, ¿no?, en este caso, le hace reubicarse, ¿no? Pero esto es, claro, el desarrollo de la novela el que nos va mostrando esos cambios que provoca en ella. Y a la vez, una vez que empieza a pintarse las uñas de colores, va a estar desubicada también en su entorno habitual, porque es algo que van a mirar con mucha extrañeza su familia, sus amigas, y en fin, entre esas dos desubicaciones se va reubicando.
La entrevista completa está en Ser Podcast. Conocido por sus figuras infantiles de enormes cabezas y ojos grandes, Yoshitomo Nara es uno de los artistas más célebres de su generación. El Guggenheim acoge una retrospectiva de su obra, la primera gran exposición que se hace del artista japonés en Europa y que después va a viajar a Baden-Baden y a Londres. Un espejo de sus emociones más íntimas y de sus recuerdos de infancia. Un reportaje de Itxaso Belaza. Esta parte de pintor o dibujante es una tercera parte mía. Otras 2 partes me dedico a la música, hago DJ o también viajo. Nara es uno de los grandísimos pintores de nuestro tiempo, un gran retratista, pero sobre todo es un artista que transmite la esencia humana. Así se presentaba Yoshitomo Nara, uno de los artistas más célebres de su generación, y así le describía Lucía Aguirre, la comisaria de esta exposición. Este soldado universal del arte y antibelicista, evidente en su sala contra las guerras, ha distribuido él mismo las 128 piezas y, como apasionado de la música, Dylan, Donovan, luego rock y punk, lo ha hecho como si de una partitura musical se tratase. La manera en la que ha dispuesto las obras es como si fuera una composición musical, como si estuviéramos viendo una partitura que sube, que baja, tamaños grandes, tamaños pequeños, y con todo ello consigue que nos introduzcamos en su universo. Un universo de músicos y notas musicales, y sobre todo de niñas de enormes cabezas con grandes ojos amenazantes e insolentes, las primeras, más agresivas que en su etapa más adulta, a donde llega con los años y por su visión más amplia de la vida, decía, tornándose más melancólicas y difuminadas. Esta muestra, con piezas de todo el mundo, incluso del propio artista, lleva el alma en esas figuras infantiles que expresan los sentimientos del artista. Decía Nara que pinta lo que le sale del corazón y sin borrador. En el momento de pintar nunca hago borrador o bosquejo, sino que directamente me dirijo al lienzo. Así que muchas veces doy una vuelta entera para terminar la obra. Sorprendente su nívea fuente de la vida, que con agua en movimiento incluida es una gran taza sobre su plato con varias cabezas infantiles que emergen de ella, o esos enormes platos con sus inquietantes niñas pintadas. Otra escultura, la niña del bosque, una enorme cabeza de cerámica de 1,40 de alto decorada con oro, plata y platino líquidos. En ese momento no utilizaba herramientas, sino que con mis propias manos, solo con las manos. Es enorme esta obra. Mide 1,40, así que era una lucha, como si fuera lucha libre. Estaba luchando contra el bulto de arcilla. La batalla contra la arcilla, sus lienzos, platos o cartones la ha ganado Nara, el artista japonés que obtuvo el reconocimiento internacional en Estados Unidos, saliéndose de todos los moldes con la eterna idea de expresar y acercar al público, a través de sus obras, su profundo y complejo sentir humano, ha alcanzado la gloria. El Guggenheim, que cambia de director, Juan Ignacio Vidarte, lo único que ha tenido desde sus orígenes era 1997, cuando aquel joven de Bilbao se puso al frente de un proyecto que supuso un cambio cultural, urbanístico y económico de la capital vasca. Con él ha hablado Ane Garea. Juan Ignacio Vidarte ha sido el único director del Museo Guggenheim Bilbao desde su apertura en el año 1997. Vidarte ha vivido un atentado de ETA días antes de la inauguración. También ha visto cómo el Guernica de Picasso nunca ha pisado el museo. La presencia del Guernica de Picasso acompañando el museo, celebrando ese momento en el museo, una obra que él hizo como consecuencia del bombardeo de Guernica en el año 37, o sea que habían sido exactamente 40 años antes, ¿no? Eso hubiera sido, yo creo que un cerrar de una manera muy poética un círculo. No es tanto una espinita en el sentido de que no tengo como una frustración, ¿no? ni una amargura especial por esto. Lo que fundamentalmente tengo en relación con el Guernica es un sentimiento de pena. Me parece que fue una oportunidad perdida. Ahora Vidarte deja el museo, lo más seguro es que su sustitución
reconstrucción se produzca antes de fin de año. De hecho, ya se ha abierto el proceso de selección. Buscan el perfil idóneo de conocimiento artístico, del entorno, de valores o de idiomas. Yo espero que va a ser un proceso público, abierto, transparente, que sea un proceso riguroso y que finalmente pues espero que nos acerque a esa persona, a la mejor persona posible para liderar el museo en los próximos años. Han sido muchas las exposiciones que ha acogido el museo desde su apertura. Juan Ignacio Bidarte repasaba las más destacadas a su juicio: la exposición de expresionismo abstracto, la obra de Calder. Fundamentalmente de lo que estoy más contento es precisamente de haber conseguido que el museo pudiera acoger a lo largo de estos años esas más de 200 exposiciones, no por el número, sino porque yo creo que quien analice y quien vea un poco ese recorrido, pues se dará cuenta que es un recorrido por los hitos significativos de la historia del arte del siglo XX y del siglo XXI. Los artistas fundamentales del arte del siglo XX y siglo XXI están todos representados, han estado todos representados en el museo. Después de más de 200 exposiciones, de diferentes colaboraciones mundiales, Bidarte ha dicho agur, adiós, pero le queda, eso sí, un reto pendiente: la futura extensión del museo, el Guggenheim Urdaibai. Y nosotros creemos, y en eso coincidimos con las instituciones, y específicamente desde luego con la Diputación, de que sería muy positivo desde el punto de vista de la comarca, porque es una comarca de una enorme belleza natural, pero desde el punto de vista económico muy deprimida. Es una comarca que tiene unos menores niveles de renta per cápita de Euskadi. Un proyecto que, como no podía ser de otra manera, apoya plenamente Bidarte. Habrá que ver si el próximo director o directora lleva a cabo finalmente el proyecto. Del jazz punk de Marribot a bandas legendarias como Pink Floyd, pero sobre todo clásicos como Umberto Tozzi o Massimo Ranieri. Italia se llena de música esta segunda quincena de julio con más de 1 millar de conciertos para todos los gustos. Vamos a hacer un recorrido por lo más destacado con el corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. Unos 1.500 conciertos en julio en toda Italia, más de la mitad en la segunda quincena de este mes, según los portales de venta de entradas por internet. La mayoría al aire libre en plazas mayores, jardines o estadios. Seleccionamos los 15 más destacados, incluyendo por supuesto los de jazz. Enrique Raba, por ejemplo, en Pisa, o Marribot en la Casa del Jazz en Roma esta noche. Y Pink Floyd en Verona, el primero de sus 4 conciertos, el 25 en Roma y otros 2 en la Toscana. Dominan las viejas leyendas de la música. Fiorella Sinfónica, La Manoia, de 70 años, con orquesta en directo este lunes en Varese, cerca de Milán. La brasileña Marisa Monte también este lunes en Roma y el 28 en Verona. Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu. Umberto Tozzi a sus 72 años en el Festival de Grinzano en Piemonte hoy y en Piacenza el próximo miércoles. La storia vera che scivola nel fiume a primavera. Cristiano De André en homenaje a su padre Fabrizio en La Spezia el martes. De entre los clásicos domina Puccini, además del 70 Festival de Torre del Lago dedicado al maestro toscano. Se representa Turandot en las termas de Caracalla de Roma este martes y el próximo 25. Y además en este mismo escenario, Tosca el miércoles y el próximo 24. Viva l'Italia! L'Italia che lavora. Martes y jueves en Asti, Piemonte, y en Verona, otro histórico setantene, como dicen los italianos, Francesco De Gregori, de 73 años. Y otro, en este caso, de 74 años, el serbio-bosnio Goran Bregovic, en Porto Recanati, en el sur de Italia, este miércoles, y en Bérgamo, en el norte, el viernes. Chiamami sempre amore. Que questa maledetta notte. En este desfile de cantautores que no renuncian a la jubilación no podía faltar el profesor Roberto Vecchioni, de 81 años, el próximo jueves en Pratolino, en la Toscana. Lo so, la vita è così. O Antonio Venditti, de 75, en Parma, el viernes. Rose rosse per te.
ni mucho menos Máximo Ranieri, de 73 años, en Roma el próximo 30. Este mismo día, el último martes de julio, en las termas de Caracalla en Roma, Rapsodia en Blue con Wayne Marshall. Si viaja a Italia, siempre tendrá un concierto cerca, vaya donde vaya. Entre viñedos del Languedoc, el Festival de Jazz de Narbona vuelve a abrir sus puertas. Lo hace en Chateau L'Hospitalet, en unos viñedos, propiedad entre otros de Bon Jovi, que este año recibe como invitados artistas como Nile Rodgers y Ben Harper. Un reportaje de Carlos Córdoba. Hoy les proponemos un viaje cultural hasta Narbona, en el sur de Francia. Allí se celebra desde hace 2 décadas el Festival Jazz à l'Hospitalet, que este año tiene como principal reclamo a Gregory Porter. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Junto a Jamie Cullum o Nora Jones, el de Porter es uno de esos casos contados en los que el jazz acaba resultando comercial. Con el álbum que suena, Liquid Spirit, Porter despachó más de 100.000 copias y logró el Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz. Su música y la del resto de artistas del festival se escuchará en uno de los 2.000 viñedos de Gerard Bertrand, el rey del vino del sur de Francia. La idea del festival en el Chateau L'Hospitalet se me ocurrió cuando lo compré en el año 2002, con el fin de crear un vínculo entre la música y el vino. Cuando comenzamos había 30 personas. Poco a poco se convirtió en un gran éxito. Hoy en día tenemos casi 100.000 visitantes en 5 o 6 días. Después de romperse un par de costillas como jugador de rugby profesional, Bertrand decidió retomar el negocio familiar del vino y no le ha ido mal. Es caballero de Legión de Honor, la mayor distinción del Estado francés, el primer exportador de vino biológico de Francia y el segundo productor a nivel mundial. Se trata de vincular gastronomía, vino, música y arte para que la gente se impregne del arte de vivir mediterráneo. Servimos nuestros mejores vinos, ofrecemos catas y una cena gastronómica antes de cada concierto, servida por nuestro chef con una estrella Michelin verde. En torno a uno de los 17 Chateaux de Bertrand, el enoturismo de lujo Chateau L'Hospitalet, se celebra cada año un festival que en esta edición reúne también los sonidos pop de Pascal Obispo y el piano de Roberto Fonseca, que a base de tocar con Buenavista Social Club o Omar Portuondo logró la mezcla perfecta entre el jazz americano y los ritmos tradicionales cubanos. Ahí va una muestra. Si se animan a acercarse a Narbona, aprovechen para disfrutar también de las monumentales esculturas que el pintor y escultor francés Christian Lapie ha esparcido por este rincón de la campiña francesa. La madrileña Katia Daguet es la responsable de comunicación de Jazz à l'Hospitalet. Además, los visitantes también pueden disfrutar del hermoso entorno natural, de la Club, estamos a 10 minutos de Narbona, y participar en charlas con viticultores y los artistas. Por cierto, aunque estén en un festival de jazz, no les extrañe si en algún momento escuchan esto. John Bon Jovi es socio de estos viñedos. Hace solo unos días alguien nos dijo que se dejó caer por Chateau L'Hospitalet. Nadie nos ha confirmado que se haya marchado. Y hoy nos despedimos con el FIB. Festival de Cano, el primero de todos que combinó el modelo de pelotazo urbanístico, música indie, turismo para guiris. Ahora con festivales por toda España, Benicassim aguanta como puede este año con Black Eyed Peas, Royal Blood y The Libertines como cabezas de cartel. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la realización, y a todos los que cada semana nos escucháis al otro lado. Adiós.
suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.